Bueno, una vez que te dan el diagnóstico, es muy importante que vayas a los centros de salud que se llaman CDVIRS, Centro de Vigilancia y Referencia del VIH. En La Paz tenemos uno detrás de la terminal y uno en La Ceja, que cubre la ciudad del Alto, y luego en cada departamento hay uno y también en algunas ciudades intermedias. Ahí se entregan los medicamentos. Uno no puede automedicarse. Es el médico el que le tiene que prescribir, le tiene que hacer unos exámenes. Es muy importante entender que este medicamento no es un antigripal. Este medicamento tiene efectos secundarios, puede generar cambios en el humor, puede generar alergias. Por eso la persona tiene que aprender sobre su enfermedad. Pero creo que lo más importante es que mentalmente tiene uno que asumir que nada, pues ahora vive con el VIH, como otros viven con la diabetes, como otros viven con la presión alta, y empezar los cambios de vida que se requiera. Para mí lo más importante es el tema del consumo del alcohol y las drogas, que básicamente yo diría hay que eliminarlo. Sé que eso no es muy fácil en Bolivia, pero mientras más eliminado esté, más salud va a tener la persona. Una dieta más saludable, que en Bolivia tenemos problemas con la dieta saludable, comemos demasiados carbohidratos, etcétera, frutas, verduras, proteínas, y la salud mental. Ponerse a pensar que yo no puedo resolver el pasado, no puedo cambiar lo que sucedió. Como llegué a tener VIH es historia pasada. Lo único que puedo hacer es aprender de mi pasado. Y el futuro no lo puedo controlar. Tampoco me tengo que agobiar y decir qué pasa si un día no me dan los medicamentos. ¿Qué tengo? Es el día de hoy. Y la verdad es que aquellas personas que no tienen el VIH, aquellos ciudadanos que están mirando el programa, también solo tienen el día de hoy. Este es el día que tenemos y este es el día que tenemos que proponernos vivir de la mejor forma posible. Y qué bien que lo dices, porque tenemos una sola vida, ¿verdad? Qué desperdicio pensar en terminarla apenas nos presenta una situación de estas. Qué hermoso es ponerse uno en la idea de luchar, de aprovechar cada minuto, cada segundo, cada día y soñar, que eso no nos lo priva a nadie, eso no cuesta y no tenemos que pagar ni facturas ni impuestos. Definitivamente, tú has dicho muy bien, o sea, uno tiene que asumirlo, no irse para abajo, sino levantarse y luchar, tratar de ser feliz, y se puede, lo está demostrando Violeta, lo está demostrando Giovanna, y seguramente miles de experiencias más. A ver, vamos a las responsabilidades en el tema del VIH, de la atención a las personas que tienen el virus del VIH. Quiero partir por ti, Carola, coordinadora nacional del programa del Ministerio de Salud. ¿Hasta dónde van las responsabilidades del Ministerio de Salud del gobierno? ¿Hasta dónde las responsabilidades de los municipios? ¿Hasta dónde de las gobernaciones? Bien, yo creo que las responsabilidades están muy bien descritas en la ley 3729, algo teórico. Sin embargo, como nunca, y debo decirlo y manifestarlo, que en esta gestión de gobierno hemos crecido enormemente respecto a lo que es soberanía y manejo de nuestros recursos y de nuestra problemática, porque el VIH característicamente ha tenido una respuesta de la cooperación, es decir, los países solventábamos nuestras respuestas con recursos de la cooperación, de tal manera que muchas veces hacíamos lo que nos exigían los cooperantes. Entonces ahora ya el Estado desde hace unos 4 años atrás con mucha responsabilidad ha asumido la prioridad que la sociedad civil ha determinado, los medicamentos, vital para su vida. Entonces eso se ha garantizado y lo que antes, te quiero poner un ejemplo, Víctor Hugo, era el 100% absorbido por la cooperación, ahora el 95% de los medicamentos es absorbido por el Estado. Entonces el 5% todavía tenemos algunas cooperaciones que en este sentido, y luego lo mismo en algunas otras cosas que es de impacto y que necesitamos hacerlo y garantizar. El tema de las pruebas rápidas, por ejemplo, es importante que difundamos las pruebas rápidas porque esto permite conocer el estado a la persona, y ya lo decía Violeta, el solo conocer nos va a dar la posibilidad de brindarles un tratamiento inmediatamente, y así incluso cortamos el ciclo del virus, de la transmisión. Entonces estamos promoviendo las pruebas rápidas, estamos también ya asumiendo mucho para el tema de los tratamientos de infecciones oportunistas. En el tema de prevención estamos comprando el tema de condones para todo el país, y obviamente en este tema de la nueva ley de autonomías y gobiernos departamentales estamos exigiendo que los gobiernos departamentales y los municipales también compartan esta responsabilidad, de tal manera que tenemos buenas, pobres y malas respuestas, ¿no? O sea, en este momento depende del Ministerio de Salud, o sea, del gobierno nacional, el tema de las pruebas rápidas y los medicamentos.
medicamentos, cubrir pruebas rápidas y medicamentos. Y también para la prevención, el tema de condones. Y las infecciones oportunistas. Y también para las infecciones de transmisión sexual. ¿A qué nos referimos con infecciones oportunistas? Pero son aquellas que se presentan en las personas que cuando no se diagnostican a tiempo y entran en la fase SIDA, lo que decíamos, esto compromete básicamente el sistema inmunológico. Entonces, cuando las defensas están muy afectadas, inmediatamente puede venir cualquier cosa que se le manifiesta mucho más grande al paciente. Una neumonía, puede ser una exacto, que puede empezar como un resfrío, Víctor Hugo, y luego se transforma en una neumonía y una tuberculosis. Y el Estado se encarga de velar porque sea atendida esa persona en un hospital. Sí, en realidad la ley dice, y eso sí lo tenemos que reconocer, la ley dice claramente que deberíamos brindarles la atención integral gratuita. Tenemos debilidades todavía en el sistema de hospitales y que en ese tema de hospitalizaciones estamos con algunas dificultades del cumplimiento de la ley, pero sí estamos garantizando de que haya los medicamentos para infecciones oportunistas, para lo que es el tratamiento, por supuesto, y lo cubrimos incluso a la seguridad social a corto plazo, aunque ellos tuvieran responsabilidad, pero cubrimos en todo el nivel nacional, tanto públicos, privados, seguridad de corto plazo, ONGs de comer, todos deberían otorgar. ¿Cuáles son esos aspectos que todavía no están alcanzando a cumplirse como establece la ley? Es precisamente eso de las internaciones de la gratuidad. Hay que reconocerlo y lo hacemos de manera pública porque hay esta deficiencia en la ley, no hemos podido establecer. Sin embargo, ha habido departamentos y también municipios que han asumido ya esto como parte de la ley. Voy a mencionar el caso Oruro, por ejemplo, que las hospitalizaciones las cubren de manera gratuita en su totalidad. Ahora seguramente Cecilia nos va a comentar un poquito, pero respecto a ley municipales, ha sido uno de los primeros departamentos, La Paz. Algunos otros también han estado promoviendo. Entonces sí tenemos como Estado responsabilidades que ahora las estamos compartiendo en el marco de la nueva ley de autonomías y gobiernos departamentales. Específicamente en la materia, Cecilia, ¿cuáles son las responsabilidades de los municipios? En este caso, en particular del municipio de La Paz. ¿Cuáles son los tipos de atención que brinda el municipio a las personas que tienen el virus del VIH? Bueno, yo quisiera hacer un antecedente, ¿no? Y dar lectura al artículo 32 de la ley 3729, que dice atención integral multidisciplinaria obligatoria. La atención integral multidisciplinaria a toda persona que vive con el VIH-Sida, incluidas aquellas que no tengan seguro social o médico, será obligatoria en todos los establecimientos de salud públicos y de seguridad social bajo responsabilidad legal. Ningún establecimiento de salud podrá negar un servicio a estas personas, debiendo brindarles un tratamiento igualitario, oportuno y de similar calidad y calidez que otros pacientes. Y de acá surge la obligación municipal, ¿no?, de todos los municipios del país. El problema que se ha tenido es que esta ley se aprueba antes de la Constitución Política del Estado y, como decía Violeta, antes de la implementación del régimen autonómico en nuestro país. Entonces, ya con la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, se establece que es obligación de los municipios el atender los centros de salud de primer nivel y los hospitales de segundo nivel. Esto implica hacer presupuestos, ¿no?, que es una de las obligaciones claramente establecidas en nuestra ley autonómica municipal, que el municipio de La Paz debe asignar recursos económicos, ¿no? En este caso, los recursos económicos se contemplan para promover pruebas rápidas, ¿no?, y integrarnos en el marco de las políticas del Programa Nacional. Y segundo, dar atención a las enfermedades oportunistas que se presentan o que son competencia de estos centros de salud. Por ejemplo, un resfriado que tarde o temprano podría derivar en una neumonía si no es atendido oportunamente. Normalmente son casos recurrentes en centros de salud de primer nivel. En algunos hospitales se atienden partos. Entonces son esas las patologías que se atienden en estos centros. Otra de las obligaciones que se tiene es la de capacitar a nuestro personal de salud en el alcance de la ley, y esto es algo que se ha puesto expresamente en la ley, y también en los derechos de las personas con VIH, como es el tema de, primero, que la prueba es voluntaria. No se puede someter a nadie a pruebas obligatorias, salvo los casos que establece la norma. En caso de las mujeres embarazadas, por ejemplo, es una política el prever
las pruebas obligatorias. Segundo, el tema de la no discriminación y el del tratamiento confidencial del diagnóstico. En este caso existen protocolos que elabora el Programa Nacional y que establecen que esa información de una persona que se ha detectado con VIH pasa directamente al programa de manera codificada. Entonces no es algo que se debe estar publicando. Y tercero, ya en el marco de la institución, también establecemos que no se puede exigir a ningún trabajador o servidor público municipal la prueba obligatoria del VIH como requisito para recibir atención médica o como requisito para permanecer en su fuente de trabajo o como requisito para acceder a un empleo. Este todavía es un tema que queda como una deuda pendiente todavía a nivel nacional. Las pasadas semanas escuchábamos que el Ministerio de Defensa estaba aprobando una ley o un reglamento interno para establecer como requisito la prueba obligatoria de los premilitares. Afortunadamente, por un comunicado de la Red Bull, el Ministerio retrocedió en la disposición y además se comprometió a actualizar sus reglamentos en el marco de la ley. Entonces, consideramos que estos temas son todavía temas que no solamente a nivel municipal, sino en muchas instituciones nacionales, departamentales y privadas es algo que tenemos que ir trabajando.